Bueno, entonces, ahora lo que vamos a empezar a ver es todo lo referido a medios activos. Medio activo, medio de ganancia, medio amplificador, con todos esos nombres se conoce. Y lo que vamos a ver es cómo interactúa la luz con los materiales. ¿Qué luz puede ser? La del bombeo, la luz del bombeo, o sea, la que da energía si fuera un bombeo óptico, hace que los átomos absorban energía y se exciten a un nivel superior, que vamos a llamar nivel láser, porque es el que queremos buscar para que después emita radiación láser. Y la otra radiación que me interesa es la radiación generada por emisión espontánea, que luego, y por emisión estimulada, las dos, ¿no? Por emisión espontánea es la que se emite en todas direcciones, pero que va a inducir al fenómeno de emisión estimulada, que también se va a producir en el medio de ganancia. Entonces, las transiciones ópticas que involucran absorción o emisión de luz son transiciones dipolares. Entonces, vamos a considerar a que el medio material está compuesto por dipolos y la polarización macroscópica es la contribución de todos esos dipolos, la suma de todos esos dipolos por unidad de volumen. Entonces vamos a preguntar ahora qué le pasa a una onda que pasa por ese medio material, pero también qué le pasa al medio material cuando esa onda lo atraviesa. ¿Está bien? Entonces, para hacer estas, para desarrollar esta teoría, digamos, o modelos, lo que vamos a considerar es que los niveles de energía de los átomos, moléculas, iones, vamos a ver que para muchos medios activos, los iones y las moléculas están aislados, entonces es como si fuera de los átomos, básicamente. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno. Y los niveles están determinados por la mecánica cuántica. Nosotros no vamos a calcular niveles, pero sí vamos a ver niveles de varios láseres y vamos a ver un poco sobre la nomenclatura y las reglas de selección más adelante. Los átomos entonces van a poder ser excitados por excitación óptica, o sea, porque el material absorbe luz, o también puede ser por excitación colisional con electrones, como en los láseres gaseosos, en los cuales los choques con los electrones que están en el gas, o sea, los gases por lo general son gases ionizados, entonces conviven electrones, iones y átomos neutros, y los choques hacen que se exciten los átomos, proceso que se llama excitación colisional. Bueno, luego los átomos con los que están excitados decaen emitiendo luz, y la luz, los fotones que emiten, la longitud de onda de los fotones que se emiten están relacionados con las diferencias de energía de los niveles de los átomos, moléculas o iones. Entonces, ¿cómo son por lo general los espectros de emisión? El primer caso sencillo que podemos considerar es un espectro de lámpara de un gas puro. Los que hicieron el Lago 5 conocen las lámparas gaseosas, también tienen estos tubitos que emiten luz con líneas espectrales muy definidas. Si yo miro esta lámpara a través de una red de difracción, lo que veo son las imágenes de esta red, y cada imagen con una longitud de onda. Y cada longitud de onda corresponde a una transición electrónica en el átomo de helio. Entonces acá pueden ver sintetizados las líneas de emisión del helio, que son muy finitas y bastante bien definidas. El espectro de emisión emite en líneas muy finitas y definidas, el espectro de absorción absorbe en las mismas energías que el material emite. Los átomos de helio son el medio host para los láseres de helio-neón. La presión en la que se encuentra el helio, bueno, las presiones son muy bajas respecto a la presión total, entonces por lo general se considera que el neón, que es la especie activa que la sea, está casi aislado del medio, en realidad interactúan por choques, y eso produce cambios en el espectro, pero la luz se propaga como en el vacío. Esos son los láseres de baja presión. Los láseres de alta presión, vamos a ver que no es lo mismo. Esto que veo acá son los niveles
calculados bueno, son los niveles calculados con cuántica, ¿no? O sea, esto está deducido a partir de la mecánica cuántica. Son los niveles del átomo de helio. El átomo de helio tiene 2 electrones. Entonces, todos los niveles que veo acá, hasta que llega acá el ión, son todos los niveles de 2 electrones. No sé si se acuerdan, o si vieron o si no vieron la representación de Bohr del átomo. ¿La vieron? Sí. ¿Sí? O sea, ¿sí? ¿Todos vieron eso? Es que los electrones se ubican en distintas capas, cada capa está relacionada con una energía, entonces las transiciones que estoy viendo acá son, bueno, entre distintas capas, pero además tienen distintos niveles como momento angular y la proyección del momento angular. A ver, ¿qué significa, por ejemplo, 3D 321? Digo, lo digo ahora, pero después lo vamos a ver un poco mejor. Acá tengo un comentario. Ah, sí. El primer número que aparece es el nivel de la capa. O sea, es la capa K, que es energía n igual a 1, n igual a 2 es L, n igual a 3 es M. El D es el momento angular total, pero de los 2 electrones, ¿está bien? O sea, es el momento angular total de los 2 electrones, y lo escribo acá con la letra L, en general, en este caso D. Los numeritos de acá abajo, como subíndice 321, es el momento angular total, que tiene contribución del momento angular orbital más el momento angular de spin, ese es J. Y 2S más 1 es la multiplicidad del spin. Entonces, en el nivel este que tengo acá, que es 3, 3D, 3, 2, 1, en realidad tengo un montón de niveles. Y lo mismo en todos. Y los niveles que veo acá son niveles de excitar a uno de los electrones, bueno, excitar a los electrones en distintas combinaciones con transiciones permitidas, que después vamos a ver cuáles son. Hasta que logro que uno de los electrones supere la energía de ionización y lo saque del átomo, que es por acá arriba. Las transiciones radiativas que veo en el átomo de helio son, por ejemplo, esta amarilla del 3D321 al 23P210. También tengo esta roja, una violeta de acá para acá. ¿Se ve el mouse o no se ve? Sí, sí, se ve. Ah, porque ahora no estoy viendo cómo seleccionar. Acá está el puntero, ahí va. Bueno, tengo todas marcadas las del helio en este caso. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es llamar, a partir de la diferencia de energía entre los niveles, como ya lo vimos creo varias veces, pero lo vamos a remarcar, frecuencias con la energía, ya que la diferencia de energía es, que también la 87.6 nanómetros, me conviene para esta formulita usar la nanómetros, acá está en Armstrong, 1240 electronvolt sobre 587.6 nanómetros me da una energía de 2.11 electronvolt. Y puedo calcular también la frecuencia. Si tengo la energía sobre h barra tengo omega. Nosotros no nos vamos a dedicar a encontrar niveles, vamos a tomar los ejemplos y vamos a ver cuáles son las transiciones permitidas. Pero más adelante vamos a ver un poco de cómo se escriben para moléculas, átomos y otros materiales de estado sólido. Otro material típico que vamos a estudiar son los de estados sólidos, que son materiales transparentes, por ejemplo el zafiro, ese es el material host. Como ven, violetas que tiene absorción, y es muy buen transmisor, ¿está bien? Sí. Cuando te referís a host, ¿es el sustrato o básicamente No, ahora va a quedar claro. Cuando yo hablaba del helio-neón, yo tengo una mezcla de dos gases que es neón y helio. El medio que la sea, en el caso del helio-neón, es el neón. El helio sirve para realizar la excitación. En el caso de este estado sólido, que es el rubí es, que zafiro es, uno lo escribí acá, bueno, oxígeno 3, es transparente, dopado con cromo, con iones de cromo. El medio que la sea es el cromo, ¿está bien? Y el zafiro va a servir como una forma de sostener a los iones de cromo, pero igual interactúa con el zafiro en el caso del rubí. ¿De qué manera? Bueno, yo había mostrado acá que acá la transmisión baja mucho, y eso es porque
bueno, en realidad esto es del zafiro, pero también pasa para el cromo que baja y eso es porque absorbe, ¿no? Tiene una acá arriba, el 4F1 y el 4F2. Entonces, si ilumino el zafiro con una fuente ultravioleta y mido la fluorescencia. Para ver el aislamiento no radiativo al nivel E2, que es este, que es un doblete, y del doblete, ¿sí? Si yo mido la fluorescencia para temperaturas muy bajas, los picos son bastante anchos, pero si la temperatura es así, ¿está bien? Otro medio típico de láseres son los de tierras raras. Tierras raras, acá están marcadas en la tabla periódica, tienen una estructura electrónica bastante interesante, entonces, los típicos de láseres son, por ejemplo, y el herbio. Eso les encuentro. Estos átomos tienen una particularidad, y es cómo están dispuestos sus orbitales. Si yo miro, este es un ejemplo para ion de gadolinio. Si yo miro cómo están dispuestos los orbitales, esta es la probabilidad radial, o sea, la probabilidad de encontrar un electrón a una distancia r del núcleo. Si yo miro los orbitales, lo que veo es que el orbital 4F está más interno que el 5S y el 5P. ¿Bien? Me apareció un cartel acá. Entonces, lo que pasa en este tipo de átomos es que los orbitales 5S y 5P apantallan a los orbitales 4F, como si fueran que están en una jaula de Faraday. Eso lo que hace es que los electrones que están en el orbital 4F interactúen muy poco con el medio que lo rodea. Con lo cual, los medios activos de tierras raras es como si tuvieran los iones frisados en un cristal con el cual no interactúan prácticamente. ¿Está bien? Una cosa interesante, que no sé si se acuerdan de cuántico o no, esta representación del átomo de Bohr, en la cual ustedes ven anillitos, ¿está bien? Es bastante ficticia, y eso se pueden dar bastante bien cuenta de la probabilidad radial. A ver si ahora me da que se puede dibujar. No, voy, que me lo ¿qué me dice la probabilidad radial? Que este es un comentario aparte, no tiene nada que ver con lo de los láseres, vamos a ver, pero fíjense que el pico principal, por ejemplo en el azul, que se ve bien claro, es este. Este me diría que es un orbital bastante ancho, porque la probabilidad es bastante ancho, pero no es la única posibilidad que tengo de encontrar al átomo, ¿no? Al electrón, perdón, porque el electrón puede estar acá, pero también puede estar en este anillo de este radio y en este anillo de este radio. Entonces los orbitales para las posibles posiciones donde encontrar el electrón, en realidad para el orbital 6S son 3 anillos, uno grande que es este. Eso es lo que me dice la probabilidad radial. O sea, esta visión del átomo de Bohr es muy simplificada con respecto a lo que ya se conoce de los átomos. Bueno, este es un ejemplo, este es los niveles del láser de neodimio. Como dije recién, es una tierra rara que también tiene esta cuestión de que el orbital F está apantallado por los otros, está protegido y interactúa poco con el medio. Entonces, la línea de emisión láser es esta, la de 1064, y acá en el gráfico del costado lo que vemos es la fluorescencia de todas las transiciones radiativas, que es la 4F 3 medios. Acuérdense que F era el momento angular orbital, 3 medios el momento angular total, 4 la multiplicidad de spin. Entonces voy de F 3 medios al I 4 9 medios, que es este, que en realidad es el campo de varios en cada uno de los niveles. Con el F3 medio al I 11 medios y el F3. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta y las próximas clases? Es cuáles son los tipos de transiciones que podemos tener en sistemas atómicos, moleculares, sólidos, líquidos y gases. ¿Qué determina el ancho de la línea? Lo que vimos recién es que un montón de ejemplos que todos tienen diferentes anchos de línea, también, o sea, el ancho de la línea espectral, ¿no? Acá en este, por ejemplo, vimos el de Rubí, perdón, sí, el de Rubí, que es bastante más ancho. ¿Cuáles son los fenómenos que determinan ese ancho de línea? ¿Y cuáles son las líneas que efectivamente sirven para láseres? ¿Está bien? Entonces, como cuestión general, lo que vimos en todos esos niveles de energía que mostré, es que podemos tener una representación general de un par de niveles, ¿no? Por ejemplo esto, digo, desde algún nivel bombeo a otro nivel. O sea, bombeo significa que por excitación óptica el átomo absorbe luz.
Puede haber transiciones no radiativas, o sea, transiciones que no emitan luz. Podría también, NU es el nivel superior, y después tengo decaimientos radiativos, o sea, que emiten luz. Desde un nivel superior es la población de nivel up, NL es la población de nivel low. Longitud de onda o con qué frecuencia estoy emitiendo. Entonces, si yo digo, tengo poblado el nivel superior, lo que puedo decir es que cómo varía la población del nivel superior y tiene que decrecer porque todos los átomos van a caer espontáneamente al nivel inferior. Digo, bueno, la variación de transiciones, una probabilidad de transición por la población del nivel superior. Y esto lo vamos a ver en un ratito de vuelta, pero cuento la idea general ahora. La tasa de transición la puedo escribir como 1 sobre tiempo de vida al nivel superior, de manera, bueno, que esta ecuación decae como L a menos T sobre tau, que es esto, ¿no? Decae como 1 por N0 por E a la menos T sobre tiempo de vida de nivel superior, o menos gamma, tasa de decaimiento, tasa de transiciones por tiempo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los procesos que me van a importar radiativos en los medios activos? Bueno, el primero es la fluorescencia. La fluorescencia, y ahora remarco que puede ser fluorescencia, puede ser fotoluminiscencia, puede ser electroluminiscencia, depende cómo excite, emito luz incoherente, por relajación espontánea. Tengo un montón de átomos y que cada uno relaja cuando se le ocurre, básicamente. No están correlacionados entre sí, por lo tanto, la emisión espontánea va a ser en todas las direcciones y va a ser incoherente, ¿sí? Después tengo transiciones estimuladas. La absorción es una transición estimulada, en el sentido de que yo necesito luz para que se produzca la absorción de un fotón que me produzca la promoción de un electrón del nivel inferior a un nivel superior. Lo mismo con la emisión estimulada, que hablamos un poquito en la primera clase, después lo vamos a ver con más detalle. Pero estas dos situaciones, tengo un campo externo que está controlando la transición. Entonces, los átomos en ese caso actúan como antenas los cuales radian en fase y controlados por una fuerza externa, digamos, entre comillas, que es el campo incidente, ¿está bien? El movimiento entonces no es aleatorio, sino que va a ser en fase con el campo incidente. Y entonces va a ser, en el caso de la emisión, va a ser coherente. Y acá también, bueno, absorción coherente, si uno quisiera decir, porque también está correlacionado con la luz incidente. Después vamos a ver desde el punto de vista más de la cuántica, todos estos procesos, pero ahora vamos a considerar que los átomos tienen niveles cuánticos, que los campos son clásicos, y que la interacción entre el campo y los dipolos, en los cuales yo estoy considerando que los átomos son dipolos, la interacción entre los campos y los dipolos es la dipolar eléctrica, o sea que el término de interacción es menos P por el campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar una expresión para la polarización y luego usar las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si se acuerdan, la clase pasada lo que habíamos hecho era directamente decir que no teníamos ni corriente ni dipolos. Ahora vamos a considerar los dipolos inducidos por una onda que ingresa en el material. Entonces, las ecuaciones de Maxwell eran estas, que están acá al costado, y uso la número 3, que es esta, para eliminar el campo B, y encuentro esta ecuación. Esta ecuación, las corrientes, que me sirve para explicar metales, otra polarización, o sea, esto es cómo varía la corriente, esto es cómo varía la polarización, y me sirve para explicar fenómenos como dispersión, absorción, refracción, bueno, actividad óptica, fenómenos ópticos, inclusive fenómenos ópticos no lineales, solo que acá vamos a considerar los fenómenos ópticos lineales. Nuevamente podemos usar que el rotor de rotor de E es menos el gradiente de E, ¿está bien? Vamos a usar eso. Entonces, para los medios que yo describí recién al principio, que son los sólidos cristalinos o amorfos con dopaje, las soluciones de moléculas de colorante, los gases puros, en condiciones normales vamos a despreciar la corriente, entonces vamos a poner, nosotros poníamos que P
era proporcional al campo eléctrico, y hallábamos que la velocidad de propagación era esa. A ver, ¿cómo interactúa una expresión para la polarización? Y eso se llama el modelo del electrón oscilante clásico, Classical Electron Oscillator. Y lo que dice este modelo es que los núcleos son núcleos pesados, están fijos en el espacio, y interactúan, los electrones interactúan por medio de fuerzas elásticas, de modo que son estados, o sea, están ligados a los núcleos por medio de fuerzas elásticas, y están controlados por un campo eléctrico externo que los hacen oscilar. ¿De qué manera? De manera lineal. Estamos considerando medios isótropos lineales y homogéneos, de manera que el movimiento del electrón va a seguir al campo, ¿está bien? Si son estados ligados, lo que podemos decir de la mecánica cuántica es que es esta fuerza restitutiva, transición entre los distintos niveles. Bueno, como dije antes, la interacción es dipolar eléctrica, por lo tanto es menos P por E, ¿sí? Entonces, si tengo un electrón que se desplaza en una distancia X, el átomo va a tener un momento dipolar que es menos E por X. La polarización total va a ser el número el número de electrones por unidad de volumen dipolar. Si tengo un campo eléctrico estático, E por E, el electrón se desplaza y siente una fuerza K por X. Entonces, si el campo es estático, puedo encontrar fuerzas se compensen, puedo entonces despejar X, y usando esta expresión, o sea, menos C por X, puedo encontrar cuál es el valor del momento dipolar en función del campo externo. Y por lo tanto, la polarización macroscópica va a ser número de osciladores por unidad de volumen por el momento dipolar, que lo calculamos recién, o sea que es esto, ¿está bien? Es proporcional al campo eléctrico. Ahora, a nosotros nos interesan ondas electromagnéticas, por lo tanto, un campo estático no nos dice mucho, ¿no? Si tenemos ondas electromagnéticas, puedo considerar que el campo eléctrico es un campo armónico. Entonces, la oscilación del electrón va a tener una ecuación de un oscilador armónico. El término de inercia, masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, un término disipativo, la fuerza restitutiva y la fuerza del campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Qué me dice el término de amortiguamiento? Que si apago el campo, la polarización decae con una tasa que está dada por este gamma que yo pongo acá. Y que el tiempo de caimiento es 1 sobre gamma. ¿Por qué puede decaer? Bueno, porque ustedes saben que si tienen cargas oscilantes, emiten radiación, ¿está bien? Una carga oscilante es una carga acelerada, entonces emite radiación. Y si emite radiación, estoy perdiendo energía, ¿sí? Por ahora, este decaimiento de la polarización lo llamamos un decaimiento radiativo. Pero después vamos a ver que en realidad hay otros procesos que hacen que el átomo decaiga. Entonces, lo que hacemos ahora es resolver la ecuación. La ecuación la conocen, es armónico, y propongo una solución también. La segunda me baja un menos i omega cuadrado, o sea, tengo acá el omega cuadrado, i cuadrado menos 1 es este menos 1, menos i omega, que es este, y el otro no hace nada, básicamente. Entonces, bueno, esto es 0, porque ya simplifiqué, está bien escrito. Entonces lo que hago ahora es despejar X. Despejo X y vuelvo a mi formulita de la polarización, entonces me queda que menos C por número de osciladores por unidad de volumen, todo este paréntesis, me da una expresión para la polarización, y es la polarizabilidad atómica. Bueno, después puedo llamar este omega 0 cuadrado, como K0 cuadrado, va a tener que ver con las transiciones, como les había dicho, perdón que voy para atrás. Este omega 0 cuadrado, que es K sobre M, tiene que ver con las frecuencias posibles de transiciones. Entonces, tengo una expresión para la polarización. Lo que hago ahora es reemplazar en la ecuación que había planteado al principio por la polarización, y lo que veo es que me queda, como acá tengo la polarización derivada segunda respecto del tiempo, cuando reemplazo por la polarización me queda el campo respecto del tiempo. Entonces, puedo juntar las dos derivadas segundas y me queda algo muy parecido, bueno, la ecuación de onda acá decía 1 sobre velocidad cuadrado,
La velocidad ahora es un número complejo. Entonces, si la velocidad es un kappa complejo en lugar de k, cuando teníamos una constante decíamos que kappa era k, el número de onda por z menos omega t. Ahora ponemos que en lugar de poner el número de ondas, pongo campo s cuadrado sobre b cuadrado con b cuadrado, que es un número campo eléctrico, la derivada segunda, la Laplaciano al cuadrado, y unicuadrado, y despejo, y me queda esto. Me queda que kappa cuadrado es omega cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, si kappa cuadrado es complejo, para no resolver todo este choclo que tengo acá, lo que puedo hacer es directamente decir que kappa es un kz más i alfa e. Me paran, ¿eh? ¿Están ahí o los perdí por el camino? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, yo te iba a preguntar, este kappa ahora que pusiste, Sí. ¿es el número de onda de una solución que vos proponés? Perdón si me perdí un poco. No, ahora no es el número de onda, lo que vamos a ver, este kappa es complejo, o sea, sí, este kappa, a ver, espera, vuelvo para atrás. Kappa ahora, yo propongo un campo, que es kappa z menos omega t. Antes, cuando asumí constante y lo asumí real en la clase pasada, pero ahora lo que omega t pongo un número complejo por z menos omega t. Ok, está bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, me había colgado un poco. Está bien, está bien. Entonces, lo escribo ahora como un número más i, otro número, o sea, kz más i alfa. Lo que hago, z más i alfa e, y saco el término que no es complejo, que es este, porque cuando multiplico por i, si hago i por i alfa e z, me queda menos alfa. La ecuación es que es menos omega cuando se propaga. La longitud de onda es 2 pi sobre kz. Y la longitud característica, que e a la menos 1, es cuando decae, como tomábamos la clase pasada, ¿está bien? Alfa e lo llamo, es el coeficiente de extinción de campo eléctrico. Y si yo calculo módulo cuadrado para calcular la intensidad del campo, o sea, la intensidad es el campo conjugado, me aparece un factor 2, simplemente porque estoy multiplicando por sí mismo. Se me va la portadora y me queda e a la menos 2, e debe ir de la absorción de extinción del campo. Y puedo definir una longitud de penetración del campo en un material como 1 sobre alfa. Entonces, si tengo un campo que se propaga en vacío, por ejemplo que tiene longitud de onda lambda, es 0, e a la i, K0 lo voy a escribir como entra en un material, de atenuación del campo es e a la menos alfa, es cambia, pues se acuerdan que en un medio con índice de refracción, indica que la longitud de onda es lambda sobre el índice de refracción. Como el índice de refracción por lo general es mayor que la longitud de onda en el vacío. Menos intensidad, pero no, porque ahora está en vacío de hueso alfa, e del medio, porque esto ya no varía, omega t. Entonces ahora yo sé que ese valor de kappa que tenía lo voy a poder relacionar con el índice de refracción, ¿no? Porque decía que la parte compleja me daba la atenuación, la parte real me daba el K, básicamente, con el que se propaga la onda. Entonces, ¿cómo hallo el índice de refracción a partir de kappa? Bueno, acá omega es B por kz, por kappa, ¿no? Es lo que habíamos dicho antes para que sea solución de la ecuación de ondas. Kappa z es complejo, como lo escribimos recién. Entonces, puedo escribir velocidad, índice complejo, y ese índice complejo lo van a encontrar en tablas que van a poder usar hoy para el ejercicio. Si ustedes van a las hojas de datos, van a encontrar un índice de refracción complejo, que tiene el índice de refracción, que es la parte real, más algo relacionado con la absorción de los medios, que es K. Perdón que hay tanto kappa acá y demás, pero estoy tratando de mantener la notación del libro, para que cuando después lean no encuentren diferencias ahí. Bueno, entonces, tenemos un índice de refracción complejo, kappa complejo. Lo que tengo que hacer es decir, si kappa es omega por n sobre c, acá pasé el n sobre c para el otro lado, ¿está bien acá? Entonces, simplemente puedo igualar, poner que kappa es kz más alfa más i por alfa e, igual a omega sobre c, n más ik, y relaciono el valor de kappa con el valor del índice de refracción complejo, de esta manera. O sea que kz va a ser omega sobre c por el índice de refracción, y alfa e va a ser omega sobre c por kappa. Estos son los valores, o sea, estos son los valores que uno encuentra en hojas de datos, no estos.
Entonces, para la intensidad, acuérdense que era 2 veces alfa E, entonces me aparece un 2 acá, y si pongo que omega sobre C es 2pi sobre lambda del vacío ahora, ¿está bien? Entonces puedo escribir que esta expresión es 4pi sobre lambda de vacío por K. O sea, omega sobre C puedo poner que eso vale, ¿no? Por lo que mostrábamos acá afuera, acá arriba, digo. Si yo escribo la relación de dispersión acá, omega sobre C es 2pi sobre lambda vacío, porque omega es C por K. Entonces, bueno, entonces vengo a la expresión que había hallado para el campo, reemplazo en función de los parámetros que recién escribí, entonces me queda que es E a la menos alfa E por Z, por E a la I KZ menos omega T, y en lugar de poner estos parámetros pongo E a la menos omega sobre C K por Z, y E a la I omega sobre C índice de refracción Z menos omega T. Nada, es otra forma de escribirlo. Entonces, kappa depende de la frecuencia, que es lo que habíamos hallado antes, y por lo tanto todas las constantes ópticas, que son las que encuentro en las hojas de datos, que son N y K, van a depender de la frecuencia. Y lo que tengo que hacer es buscar una forma de poder escribir N y K en función de, bueno, encontrar una expresión para N y K a partir de la expresión de kappa. A ver. Y lo que uso, bueno, es que kappa es omega cuadrado sobre b cuadrado, expresión que hallé con la ecuación de ondas, es omega cuadrado sobre c cuadrado por el índice de refracción al cuadrado. Y, bueno, no es así como muy alegre para despejar, no lo vamos a despejar del todo, pero digo, n cuadrado es n más i k, puedo resolver este cuadrado como n cuadrado menos k cuadrado, más 2i por nk, y a partir de acá escribo kappa cuadrado como parte en función de la frecuencia y duplicado a despejar. Ahora, puedo hacer el intento igual, pero la idea sería encontrar n y k, o sea, cuando omega 0, desarrollar este cuadrado, ¿está bien? Omega puedo escribir como omega menos omega 0 cuadrado, por omega más omega 0 cuadrado, y cerca de la resonancia simplifico un poco estas expresiones, porque omega 0 cuadrado menos omega cuadrado me va a quedar omega menos omega 0 por 2 veces omega 0. Y entonces me queda, eso lo hago acá y lo hago acá arriba también, ¿no? Expresiones que son un poco más sencillas que estas dos de arriba. Ahora, no las vamos a despejar, si quieren, ustedes pueden hacerlo, no lo vamos a graficar. Estos son los gráficos para n-1, o sea, índice de reflexión menos 1, y k en función de la frecuencia. Primero miremos la parte de k. K, habíamos dicho que esta relación era 2 veces el coeficiente de extinción del campo, que era 2 veces omega sobre C por K, que lo podíamos escribir como 4pi sobre lambda del vacío por K. Entonces K está relacionado con la absorción de una línea lorentziana, o sea, esta función me queda para acá una línea lorentziana, con el ancho de la línea natural de la transición, que estaba en el nivel, que el átomo que tenía un electrón en el nivel low, absorbió un fotón, lo promovió al nivel up, pero en función de la frecuencia es la lorentziana. Y lo que se puede ver es que el ancho de línea natural, si estamos cerca si estamos en el pico de resonancia, lo que se puede ver es, por lo general, estos picos, es un detalle de la cuenta que no vale la pena que sigamos, porque vamos a rever esto varias veces. Pero bueno, o sea, con lo mismo que hacíamos antes para coherencia, que decíamos delta lambda sobre lambda 0 es igual a delta omega sobre omega 0, si el ancho delta omega es 2 veces el ancho de línea natural de la transición, y lo que van a ver es que este es más grande que los anchos de las líneas, para las transiciones. En el caso del índice de refracción, sí, ¿hay alguien que pregunta? Sí. Eso depende en realidad del valor que tenga gamma, que en este caso es un parámetro del modelo, pero que entiendo que tendrá alguna significancia cuántica. Sí, ahora les voy a... Sí, por supuesto, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Ese parámetro tiene una significancia cuántica y también les voy a mostrar un material en el que todo esto no anda en un ratito. Pero... es decir, es como... Vos decís acá que sale de la cuenta, pero para mí es tipo, en realidad sale de cuánto vale ese valor gamma en la realidad, porque si tu gamma es enorme... No, o sea, no sale, se los digo yo que este gamma para las transiciones en realidad es chiquito comparado con omega 0 y después lo vamos a ver cuando vamos a las consideraciones cuánticas. Ah, ok, perfecto. Genial. Son las 6 de la tarde.
A ver, déjenme ver cuánto falta, como para que, bueno, cerramos acá. Les explico una transparencia más y cerramos para ir a la práctica. Porque son las 6 ya. Paremos en 2 horas justas, porque si no, yo puedo seguir, pero no, me parece que no está bueno que siga. Entonces, sigo una más para terminar de cerrar el tema del índice de refracción y el kappa. Índice de refracción es la curva azul, y en el índice de refracción podemos determinar algunos regímenes que les van a ser de interés ahora cuando hagan los ejercicios. Uno es la dispersión normal, que es cuando la pendiente es positiva, es esta parte es marcada en gris, y otra es la dispersión anómala, que es cuando la pendiente es negativa, es la zona que coincide con los picos de absorción máxima. A ver, no, voy a seguir, perdone que ahora titubeo con esto, voy a seguir 2 más, nada más. Entonces, esto que resolvimos es para un electrón solo en un átomo, pero ustedes saben que los átomos tienen en realidad mucho más que el hidrógeno tiene 1, pero pueden tener hasta, no sé, un número máximo de electrones en la tabla periódica, pero es un número grande. Entonces, lo que se hace es decir que cada electrón se comporta como un oscilador clásico. Entonces, el índice de refracción lo escribo como 1 más la sumatoria de estos osciladores, donde este factor F, que lo vamos a charlar más la próxima clase de qué se trata, es la oscillation strength, que yo no sé si esta es una traducción. En inglés se dice oscillation strength. Nos pesa más, ¿bien? El de estos osciladores es el más importante. Cuando ustedes vean hojas de datos, van a encontrar cuando estoy lejos de la resonancia, o sea, estoy fuera de la campana, se llama de acá, función de lambda. Eso lo van a poder usar para los ejercicios y lo van a encontrar en las hojas de datos de la página que les vamos a mostrar. Entonces, si yo tengo más de un resonador de estos CEO clásicos, lo que voy a tener es varias resonancias. Esto representaría bien, por ejemplo, al caso del neodimio que les mostré antes. Tengo el índice de refracción que tiene estas, que va pasando siempre por el medio de la curva, ¿no? Pero siempre la distancia es más chico. La absorban a medida que también me muevo a lo que uno ve, pero después va a una hoja de datos y ve el silicio, por ejemplo, que tiene esta pinta. ¿No? Esta página, después si quieren vean, denle una miradita, porque está bueno porque es una discusión interesante. Estas son mediciones, ¿no? Muchas mediciones del óxido de silicio. En donde yo veo acá esta forma del índice de refracción que les mostré recién, veo las formitas estas, veo las campanitas de absorción, pero no son estas absorciones. Entonces, en esta página analiza un montón de materiales de cuándo vale el modelo de Lorentz y cuándo no vale el modelo de Lorentz. Está bueno. Y también pueden sacar datos de esta otra página, que tiene índice de refracción, absorción, ecuación de Selmayr, es muy completa. Pueden usar esos datos para, creo que también las 2 horas es el límite de mi voz, para el ejercicio de dispersión de velocidad de grupo. ¿Está bien? Entonces, ¿más preguntas sobre esto? No, por ahora. Yo tengo dudas, pero son un poco generales. No sé, podemos o charlarlas ahora o charlarlas por los grupitos, como quieran. Ahí está Lucas, Lucas se tiene que presentar. Sí. Como quieras, pregúntame si querés y si no, lo charlamos cuando pasamos por los grupos. O después del recreo y lo charlamos con todos, como quieras. No, yo, porque me hace un poco de ruido, estoy tratando de integrar un poco, en realidad no me hace ruido, estoy tratando de integrar la introducción, un poco más de niveles cuánticos y demás, con hacer un modelo. Ah, bueno, pero eso es lo que viene después. Yo lo voy a integrar eso. Entonces, yo lo voy a integrar, no sé si la clase que viene o la otra, pero lo voy a integrar yo. ¿Sí? Sí. No me preocupa. Sí, o sea, lo que va a pasar es que estas transiciones que las estamos diciendo que van a hacer a ver. O sea, me dejó tranquilo después de ver una curva experimental y que esto realmente sea así. Pero si vos de entrada me decís, tengo un electrón atado a un resorte, a un núcleo,
y le tira un campo magnético. Funciona un campo eléctrico. Funciona mejor de lo que pensás, vas a ver. Pero, Claro. pero finalmente estas transiciones van a ser las transiciones de emisión y absorción. O sea, acá estamos viendo absorción. Lo que estamos viendo acá es que esta transición es la transición de absorción, porque así lo estamos calculando, ¿no? Pero después vamos a ver que tiene una forma también similar la de emisión. Y después vamos a hacer la relación con cuántica, para que estos coeficientes de transición que vamos a calcular tengan un sentido desde cómo deberían calcularse de verdad. Pero lo que pasa es que toda la cuenta hecha desde el punto de vista de la cuántica me parece que o sea, no es nivel F4, que es lo que está pedido para la... Es segunda cuantización. Claro, ¿no? claro, es teoría de perturbaciones. No vamos a ver, yo les voy a contar como brevemente de qué se trata, para que sepan de dónde sale, pero no vamos a resolver nada, ni vamos a hacer una analogía cuántica clásica. Ok, perfecto. Ahora, lo que sí, estos parámetros que uno mete a la, digamos, no sé, de formas efectivas, como los gamas y eso, supongo que sí hay de alguna manera. Si hay experimentalmente una curva que se pega a lo que predice, digamos, sí uno esperaría que esos parámetros, después hacer una correlación cuántica y entender de dónde vienen, o poder medirlos de alguna manera y demás, ¿no? Claro, sí. Bueno, se miden estos parámetros. Sí que se miden y bueno, los espectros, a ver, cuando miramos todos los espectros al principio, son mediciones, ¿no? Yo les mostré, bueno, salvo el de helio, que me parece que no es una medición, los demás son mediciones. Digo, por ejemplo, esto es una medición de un paper, que acá tienen la referencia. Sí, sí. Esto es fluorescencia, pero vamos a ver que tiene una forma similar. De hecho, cuando dijimos acá que el espectro de emisión y el de absorción, o sea, las líneas son iguales, ¿no? Pero simplemente que uno es emisión y otro es absorción. Estamos diciendo un poco eso también. Claro, pero ponele, para fluorescencia, ahí Sí. yo entro un poco en crisis con la fluorescencia. Fluorescencia es emisión espontánea. Claro, y emisión espontánea no es, o sea, si vos estás en un estado un autoestado hamiltoniano, no tenés emisión, porque es un estado estacionario. Claro. De la manera que tengas una emisión y que haya decaimiento es porque el estado no era tan autoestado hamiltoniano, o bien el hamiltoniano tuyo no era el real, sino que tenés... Está muy bien lo que preguntas. Eso, yo les voy a hacer un resumen de eso, no vamos a hacer la cuenta, pero lo que está pasando es que vos tenés un átomo en un autoestado del hamiltoniano. Durante un tiempo hay un hamiltoniano de interacción, que es el hamiltoniano de la interacción dipolar. Claro. Durante el tiempo que interactúa, que es durante el tiempo en que se produce la transición, y bueno, el autoestado puede ser otro, pero el estado final va a ser otro autoestado del hamiltoniano. Sí, claro. Entonces, vas a tener, a ver dónde están los niveles. No se asusten que no vamos a ver cuántica dura. Si está en el nivel NU, está en un autoestado hamiltoniano. Cuando hace la transición, interactúa con un hamiltoniano que es interacción dipolar, o sea, menos P por E. No. Y el estado final es el estado, otro autoestado del hamiltoniano. Y lo mismo para absorción, ¿vale? ¿No? O sea, si yo tengo un electrón acá, tengo el autoestado del hamiltoniano, interactúa con luz por el fotón que viene, sube de nivel, mientras que hace la transición, el hamiltoniano es el de interacción menos P por E, y después llego al nivel superior. Claro, pero eso decía que para mí era distinto, porque en emisión espontánea, el hamiltoniano de la interacción no es un hamiltoniano de interacción dipolar, porque no tenés campo. Bueno, el fotón que se genera. Sí, pero el que se genera después, pero digamos... Bueno, no sé si después o antes, pues es incerteza, ¿no? Tenés el... de todo, digamos. Quiero decir, olvidémonos de que hay un bombeo y todo. O sea, vos tenés fluorescencia sin problemas, y yo tenía en mi cabeza armado de que esa emisión espontánea se daba por interacción con el medio, con el entorno. En realidad no sé si es así.
¿Se entiende? Sí, bueno, desde el punto de vista de la cuántica seguro haya algo así, con interacción con el entorno produce que el electrón decaiga, pero es un proceso natural que se da, ¿no? O sea, Claro, sí, pero si ese fuese el hamiltoniano total, igual, perdón, ya estoy Sí. divagando. Bueno, espera, voy a parar esto y los que quieren irse a recreo, yo les recomiendo, son y 20. Sí, encontrémonos en 10 y 30, así, aunque sea miramos el ejercicio así un poco, ¿sí? Vale, genial. Voy a pausar. Vale.